seguramente deben haber oído nombrar, son antipsicóticos que no tienen un bloqueo D2 selectivo. El mecanismo de acción de los antipsicóticos en general es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque se sabe que es la dopamina, y ahí van a entender por qué la paranoia del consumo de cocaína y el de sustancias. La dopamina produce esos síntomas positivos de esquizofrenia, como son alucinaciones, delirios, sensopercepciones alteradas. Y la secundaria, modificación del pensamiento. Entonces, el exceso de dopamina es una de las teorías que se ha podido corroborar en la génesis de los cuadros psicóticos, tanto esquizofrenia como secundarios a consumo de sustancias, etc. Entonces, el principal mecanismo de acción de los antipsicóticos es el bloqueo dopaminérgico. Ese bloqueo de dos es, por lo general, selectivo, ¿sí?, a determinados receptores dopaminérgicos. Pero cuando se hace en todas las vías, sobre todo la vía nigroestriada, aquí está equivocada la placa, si actúan a nivel de la vía nigroestriada, ¿qué sucede? Eso produce efectos adversos que no queremos tener en los pacientes. ¿Recuerdan los pacientes de antes que deben haber visto en las películas? Con salivación, con cierta mirada perdida, con una motricidad, con cierta rigidez muscular, como los cuadros parkinsonianos, o temblor, o pacientes con acaticia, con movimiento en el lugar. Todo eso los producen los viejos típicos, que bloquean el receptor D2 a nivel de la vía mesolímbica y de la nigroestriada. O lo mismo estriatal. Parece que hay una confusión ahí. Bueno, no importa, digamos, no importa que ustedes sepan esa especificidad. Yo lo que sí me interesa que sepan es que existen antipsicóticos que no tienen ese bloqueo específico y entonces de esa manera no producen esos efectos adversos. Y entonces contamos con medicamentos que quizás son menos incisivos, que esa es otra clasificación que ya las vamos a ver, pero que, es decir, que actúan menos sobre los síntomas positivos, pero que no producen ese exceso de efectos adversos, con lo cual el paciente rechaza la medicación. Recuerden que estos pacientes son pacientes que tienen que estar medicados, son pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, pacientes psicóticos. Entonces es muy difícil la adherencia al tratamiento. Por eso es importante contar con fármacos que no tengan tantos efectos adversos. Además, por la calidad de vida, ¿no?, del paciente, por supuesto. Profe, entonces, Sí. ¿cuáles son los que no generan el efecto adverso? Los típicos. Los atípicos. Atípicos. Los atípicos son los nuevos, ¿no? Bien, gracias. Que ahora ya vamos a ver cuáles son. Eso es lo que les decía respecto del mecanismo de acción. Y fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de los cuales me gustaría subrayarles algunos para que conozcan. Está el haloperidol, que es el arquetipo de los viejos antipsicóticos. Es muy incisivo, es decir, que actúa sobre síntomas positivos, alucinaciones y delirios. Lo mismo la clorpromacina, que además de actuar sobre los síntomas positivos, es sedativa. Pero recuerden que estos, los típicos, son los que producen los efectos adversos extrapiramidales. Rigidez muscular, disquinesias tardías o tempranas, agudas, mioclonías, todo lo que son, digamos, el abanico de síntomas motores de la neurología lo pueden producir estos medicamentos. Tanto el haloperidol en dosis de 5 ampollas de 5 miligramos como la clorpromacina en ampollas de 25 miligramos, lo tenemos en cualquier hospital, ¿sí? En cualquier efector en guardia contamos con estos dos medicamentos. Por otro lado, hay algunos otros que también tienen mucho uso, como la levomepromacina. Viene en comprimidos y en ampollas de 25 miligramos. Este es uno de los antipsicóticos que más usamos en los problemas de insomnio severo. Ya van a ver que lo vamos a mencionar dentro del tratamiento para los pacientes con insomnio. Por otra parte, hay algunos otros que tienen acción prolongada, ya sea en 48, 72 horas, como en 15 días a 30
30 días. Entonces, estos medicamentos que son la excepción no se hacen simplemente de manera aguda, sino lo que se intenta es controlar los síntomas a largo plazo. Este es uno de los viejos, ¿no? Un montón de otros antipsicóticos que se ven ahí, de todas maneras, esos son los más importantes. Ahora bien, si pasamos a los típicos, ¿qué tenían estos dos de ventaja? Tenían menos efectos adversos extrapiramidales, es decir, motores, y por otra parte también tienen una efectividad sobre los síntomas positivos. Recuerden que se hacen en combinación. Algunos tienen alguna característica especial. Por ejemplo, el aripiprazol reduce el apetito, por lo cual en los pacientes que por el periodo tienen una tendencia a generar un síndrome metabólico producto del psicofármaco, se pueden ver beneficiados con otros típicos como el aripiprazol. El arquetipo del modelo de los típicos es la clozapina. La clozapina es un antipsicótico activo de la obra de la clorpromazina. Recuerden cuál fue el primer fármaco que se descubrió allá por los años 50, ¿no? Entonces, la clozapina es un antitípico que tiene mucho menos efectos adversos, está comprobado que previene las situaciones de suicidio en los pacientes con trastornos mentales severos, pero es una medicación que, como yo decía ayer, tiene una particularidad: produce antidepresivos. Esto, y decir que un paciente tiene un cuadro de muy avanzado, digamos, con el síndrome de bajas defensas, es lo mismo. La adenosinosis es un cuadro severo donde el paciente queda sin glóbulos blancos. Produce una neutropenia grave. Solo se puede recuperar ese cuadro de neutropenia a través de la administración de unidades de fondos económicos. Entonces, esas ampollas son carísimas y el mismo laboratorio que procesa la droga se encarga de administrarlos al paciente en caso de que tenga este evento adverso. Así de grave y así de infrecuente. O sea, es muy raro que lo tenga el paciente con ese efecto adverso. El efecto adverso se dice que es idiosincrático, no depende ni del tiempo de administración de la clozapina ni de la dosis de clozapina administrada. Pero puede aparecer en cualquier momento del tratamiento. Pero es un efecto grave, por lo cual esta medicación sí o sí requiere un consentimiento informado, el cual tiene que tomar el paciente, la familia, y le tenemos que mandar copia al laboratorio que le va a hacer los controles neurológicos. Y si bien es muy bueno para los síntomas positivos y también tiene pocos efectos adversos extrapiramidales, tiene que llevar un control estricto del hemograma del paciente. Se hace un hemograma semanal durante las primeras 18 semanas del tratamiento y luego, durante toda la continuidad del tratamiento, el paciente tiene que hacer un hemograma mensual. Es decir, que para poder reinstaurar el tratamiento nosotros tenemos que tener el resultado del hemograma. Es un servicio gratuito que también presta el laboratorio, pero tiene que estar acompañado de dónde sale el medicamento hasta cómo el paciente continúa el tratamiento. Lo usamos mucho en psiquiatría, no así en situaciones de atención primaria o de urgencias, por todos los controles y la evidencia que llega. Pero como es el modelo de los anticuerpos, yo se lo quería comentar. No es una medicación para tenerle miedo, sino para tomar los recaudos que hay que tener. Yo les decía que la clozapina es de los antipsicóticos como el yodo al estabilizador, ¿no? De todas maneras, todos los efectos son reversibles. En cambio, la clozapina, digamos, el paciente puede terminar con una neutropenia lineal, intensiva, digamos, o con una infección grave. Entonces, hay modelos más dados de los típicos hoy en día son la olanzapina y la cletiapina. La cletiapina la ven para nosotros, bueno, para pacientes jóvenes, en tratamiento, epidemias, psicosis, trastornos de la personalidad, trastornos depresivos, tienen efectos antidepresivos como coadyuvante de los antidepresivos. Vienen esos desde los
La lanzanina, que es parecida, viene de 5 y 10 miligramos, son muy parecidas a las dos, pero la lanzanina ayuda más al control inagudo de los síntomas agresivos. Por eso la lanzanina viene de manera inyectable. Es muy cara la presentación intramuscular, por eso no contamos los efectores de esta medicación, pero es muy buena y se utiliza en todas las guardias del mundo, pioneras como Italia, en España. Después tenemos la dimetrazol, que como decía, si cuando la lanzanina y la efedrina han producido un síndrome metabólico, y la risperidona, que también es el otro fármaco más usado, digamos, dentro de los atípicos, porque tiene muy buena efectividad sobre los síntomas positivos. El único inconveniente que tiene es que genera síntomas negativos, apatía, abulia, aislamiento, cierto grado de adormecimiento social, digamos, que experimenta el paciente con la risperidona. Pero es muy buen complemento y muy buen tratamiento de primera línea para la psicosis. Bien, entonces, bueno, algunos datitos sobre los típicos y atípicos. Seguimos un poquito más. Interrúmpanme si les quedó algo Fíjense, si comparamos clorpromacina, haloperidol y levomepromacina, dijimos, son todos típicos, ¿cómo se comportan en relación a la vida media? Tienen vidas medias largas. A pesar de eso, muchas veces el efecto antipsicótico se pierde, a pesar de que el fármaco está circulando por el organismo. Entonces, a veces lo administramos en 2 tomas, cotidianamente. Bien. Si vamos a los efectos adversos, recuerden que estamos hablando de los típicos, no tienen tanta selectividad para la vía nigroestriada, por lo cual presentan extrapiramidalismo. También los antipsicóticos producen una reducción del umbral convulsivo, así que hay que tenerlo en cuenta para los pacientes con convulsión. Otro punto especial que yo se lo voy a mencionar cuando hablemos de urgencias es el llamado síndrome neuroléptico maligno. ¿Escucharon hablar de ese cuadro? Como ya saben, los antipsicóticos son denominados neurolépticos por esta capacidad que yo les decía de poder lograr una quietud motora y una mejoría en los síntomas de excitación. Entonces, este síndrome se va a producir con cualquier tipo de antipsicótico, pero muy frecuentemente con los típicos, con los viejos antipsicóticos, los que no son selectivos. Es un cuadro severo que a veces requiere terapia intensiva. Las medidas para el diagnóstico y para el tratamiento son muy comunes. Lo que primero tenemos que hacer es preguntar sobre el antecedente de la toma de medicación para detectar cuál es el neuroléptico que toma el paciente. Por ejemplo, haloperidol, clorpromacina, levomepromacina, que son los que más se usan, ¿no? Obviamente que si sospechamos del cuadro, las medidas que vamos a tomar es hidratación, suspender inmediatamente la medicación, y tratar de tener al paciente con la posibilidad de acceso a una unidad de terapia intensiva. ¿Qué produce el cuadro? A través de el síndrome neuroléptico produce una gran rigidez muscular. Esto genera con la consiguiente cascada, ¿no? De la rhabdomiólisis a la insuficiencia renal, etc. hasta la falla multirrenal. Entonces, es un cuadro grave, muy poco frecuente, que cuando se presenta al paciente hay que comentárselo para que sepa de sus antecedentes y lo comunique ante la posibilidad de iniciar un nuevo tratamiento, y que se caracteriza por 3-4 síntomas importantes, que son los signos vitales en más: hipertensión, fiebre, taquicardia y taquipnea. Los más asociados a rigidez muscular, de instalación aguda. Si el paciente tiene rigidez muscular, pero no tiene fiebre, no es un síndrome neuroléptico. Tienen que estar los 5 elementos presentes. Y por supuesto, se los digo por experiencia, antes de diagnosticar un neuroléptico,
primero busquemos el foco, ¿no? Porque no podemos estar comiendo una bruta neumonía o una infección urinaria. Bueno, después lo vamos a ver mejor. Estábamos entonces en los efectos adversos de los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, la clorina, la levomepromacina. Por supuesto que producen sedación, producen depresión en el sentido de que deprimen el sistema nervioso central, el sujeto está con cierta cognición obnubilada. También producen cuadros neurovegetativos del tipo náuseas, vómitos, diarrea. Aumentan el nivel de prolactina, tienden al aumento de la prolactina, con lo cual todo lo que eso implica en relación al ciclo femenino y al metabolismo óseo, por eso hay que controlar las hiperprolactinemias, que lo primero que producen en las mujeres es amenorrea, en los hombres pueden dar galactorrea y ginecomastia. Por otro lado, pueden producir hipotensión y pueden producir reacciones alérgicas como cualquier fármaco. Esto como lo más destacable de los efectos adversos. Por eso siempre controlamos signos vitales en la administración a los pacientes. Profe, perdón la interrupción, hay una compañera que está esperando que la acepte. Muy bien. Bien. Ya comentamos entonces los del cuadro neuroléptico maligno. Eso no invalida que el paciente pueda recibir un tratamiento farmacológico, pero sí tenemos que tener en cuenta que ante qué droga se produjo ese cuadro y seguirlo bien de cerca. Si vamos a los antipsicóticos atípicos, recuerden que les decía el modelo de este es la clozapina, con todas sus dificultades, risperidona y olopatina. La ciprasidona se comporta en general ante cuestiones, ante dosis normales como antipsicótica, pero se comporta como un típico. Así que no la tengamos en cuenta. Fíjense, las vidas medias también son bastante prolongadas. De todas maneras, eso nos sirve para saber el metabolismo y la excreción de la droga, ¿no? El efecto antipsicótico que suele durar medio. Dentro de los efectos adversos de los típicos, los extrapiramidalismos se pueden producir, pero a dosis altas. Decíamos que era el beneficio de los fármacos, ¿no? A dosis altas, por ejemplo, 9 miligramos de risperidona, 6 a 9 miligramos de risperidona, 400 a 600 de clozapina. A dosis altas pueden producir extrapiramidalismo si no se comportan como un típico y no los producen. La agranulocitosis, recuerden lo que dije respecto de clozapina. El resto de los fármacos no produce agranulocitosis, sí puede producir una leucopenia o también un aumento de leucocitosis, ¿no? Un aumento de los glóbulos blancos de tinte farmacológico exclusivamente. Siempre que no estén en el periodo crítico, las agranulocitosis tienen un manejo determinado, ¿no? El punto de corte por lo general son los 2200 blancos. Por debajo de ese número ya pensamos en la suspensión del antipsicótico. Y por debajo de 1400 se da alerta al programa para iniciar el programa de administración. En el caso de que el paciente esté con una granulocitosis mayor a 2200, lo que hacemos es controlar semanalmente el fármaco, para no arriesgarnos y queremos ponernos sustituir. También tienen la posibilidad de producir neurolépticos, pero en menor medida que los típicos. También pueden producir hiperprolactinemia, pero también en menor medida. También pueden producir retención urinaria, que es un cuadro muy frecuente en los pacientes psicóticos que toman mucha medicación. Y la disfunción sexual con el consiguiente síndrome metabólico también es uno de los efectos que pueden producir los atípicos. Dentro de los antipsicóticos atípicos tenemos algunos que vienen nuevos y otros de larga duración. En este caso, fíjense, el aripiprazol, yo les decía que para aquellos pacientes con síndrome metabólico,
angitracina también en pacientes con síndrome metabólico o con síntomas negativos, es decir, que están deprimidos. También entra dentro de ese grupo. La paliperidona y el suclopentixol, que son nuevos antipsicóticos atípicos, vienen de manera de... ¿Qué significa eso? Que son medicamentos de larga duración. Yo le coloco al paciente un inyectable, que no necesariamente tiene que ser glúteo, puede ser deltoideo, y el fármaco dura entre 15 y 30 días. La paliperidona tiene la posibilidad de venir en presentaciones que nos permiten llegar hasta la administración semestral, es decir, que el paciente solo se coloca 2 inyecciones al año, lo cual eso facilita mucho, como ustedes comprenderán, la administración, ¿no? La adherencia al tratamiento. Profe, perdón, en general, ¿todos esos tienen vida media muy larga o cuáles eran? No, la mayoría tienen vida media larga y eso, digamos, a ver, tiene la connotación de que no es necesaria más de una administración diaria, según la vida media. Pero en la realidad administramos varias veces el antipsicótico porque pierde, pierde el efecto antipsicótico. La vida media no tiene que ver con la vía de administración y con las presentaciones de larga duración. Ah, esa iba mi pregunta, ¿cuáles son las de larga duración? Paliperidona y suclopentixol. Entonces, ojo con eso, vida media significa el tiempo que le lleva al medicamento metabolizarse. Estas presentaciones, como la paliperidona, vienen con un sistema de liberación especial, utilizan una tecnología donde una partícula aumenta su superficie de absorción y se elimina de manera esporádica al torrente sanguíneo a través de ese inyectable, y de esa manera ejerce su acción a largo plazo. No es que la vida media son de 6 meses, sino que utilizan una tecnología de síntesis, digamos, del fármaco que nos permite tener efectos antipsicóticos durante 6 meses. Pero no significa que la vida media sea esa. Justamente como la vida media no dura 6 meses, es que si la administráramos paliperidona tenemos que darle de 1 a 2 dosis diarias. En cambio, si lo hacemos por vía intramuscular, tenemos paliperidona Sucena, que es la implementación mensual, Trinza, que es la trimestral, y ahora va a salir una nueva que es semestral. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. Hay otras clasificaciones de los antipsicóticos que también las podemos dividir entre incisivos y sedativos. Fíjense que cuando yo necesito tener mayor cantidad de control de síntomas como alucinaciones y delirios, voy a preferir el alcohol, o dentro de los atípicos, la risperidona o el aripiprazol. En cambio, si estoy buscando una mayor sedación, por ejemplo, en los triples esquemas inyectables que le hacemos a los pacientes cuando tienen un cuadro de excitación psicomotriz, vamos a preferir la clorpromacina, la levodopromacina, la clozapina también es bastante sedativa, el en versión de reposo, o etiapina y blanzapina, que también tienen efectos sedativos. Que lo utilizamos como tratamiento del insomnio. Bien, como para que tengan en cuenta, digamos, como última placa, decirles algunos nombres comerciales. Es el conocido Dosic, Risperin. En realidad quien lo descubre es Janssen con el Risperdal, pero fíjense que hay varios nombres comerciales. El Risperidol es el conocido Opidol, que a veces se confunde con su nombre del principio activo. La clorpromacina es el famoso Ampliactil. El Nocinam, que
a veces los enfermeros en los efectores los conocen con los nombres comerciales. Dentro de la quetiapina es el seroquel, más conocidos, y el Quetiapsic. La olanzapina es el famoso Midax. La clozapina es el Lapenax, o vienen un montón de otras marcas comerciales. El clopidogrel es el clopidogrel. La paliperidona es el Invega, que puede ser, como les dije, con los otros nombres comerciales según la presentación en meses. Y la lurasidona, Luracid. Todo esto lo tienen subido al entorno, lo pueden retomar, simplemente para que les resuene. Es como para que conozcan un pantallazo general de los medicamentos. Cuando veamos psicosis, vamos a ver la aplicación, cómo se usa, cómo se inicia un tratamiento, en qué dosis. ¿Tienen alguna duda hasta acá sobre antipsicóticos? Profe, yo te quería preguntar, bueno, recién justo dijiste que hay hablamos de psicótico, además de las alucinaciones, ¿qué es las otras manifestaciones que tener en cuenta Bien, que pueden llegar a encadenarse? vamos a desarrollar psicosis, así que ahí se los voy a explicar bien. Pero por lo general lo dividimos de manera práctica a un psicótico breve, tanto como un episodio psicótico en el contexto de un quiebre esquizofrénico, es decir, de una declaración de la enfermedad. Dividimos en diferentes esferas los síntomas. Los síntomas positivos son aquellos que se refieren a las alucinaciones, a los delirios. Principalmente los síntomas negativos son aquellos que se refieren a la desaparición de la